Buenas noches, bienvenidos. Hoy es el 27 de diciembre del año 2015 y estamos despidiendo domingo a las 8:45. Estamos contentos porque en términos generales hemos celebrado bastante antes de arrancar esta discusión y pretendemos seguir celebrando en la última semana del año, ¿verdad, Claudio Méndez Arriaza? Que vamos a seguir. Pues también porque estamos contentos porque es la víspera del Día de Todos los Santos Inocentes y ¿cómo no vamos a estar contentos si se acaba un año Claudia, y estamos... ¿verdad? Qué piadosa, ¿verdad, Paola? Soy piadosa. Hablándonos Yo ya pensando en la inocentada. Tanta piedad, Soy piadosa y que lo sepa quien... Inocente palomita, te Así, dirían en México. A ver, don Pedro Trujillo, buenas noches. Pues aquí serio, sufrido, Claro, agotado de la fiesta. Que ha sido un diciembre duro, Pedro. Sí, ¿el qué? ¿El diciembre? Sí. No, los diciembre sí. El mes favorito del año. Siempre son blandos, siempre son suaves. Bueno, no es agosto el mes más lindo del año. También, es que uno con la edad se va adaptando y es Con la moldeable. edad te vas poniendo nostálgico y todos los meses. Así es. Todos los meses son buenos ya. Tenemos preparado para usted el día de hoy un resumen del año, pero no es un resumen simple, es un resumen que hemos preparado con cierto criterio de quienes integran este panel en la mesa de a las 8:45. Hemos definido los 5 momentos clave en la vida nacional del 2015. Definimos también los 5 momentos clave en el mundo del 2015. Y vamos a ver qué más tenemos el día de hoy, que es importante en el plano económico. Y por supuesto, cuáles son los personajes que nos deja este año que usted va a estar despidiendo el próximo día jueves. ¿Qué les parece si arrancamos entonces con el primer plano? Hablemos de esos 5 momentos que fueron especialmente relevantes en el año 2015. El día 16 de abril va a quedar en la mente de muchísimas personas, de muchos guatemaltecos, como una fecha que marca el antes y el después. Una acción de justicia independiente, de órgano jurisdiccional auténticamente independiente, que por primera vez en mucho tiempo en Guatemala se dirige en contra del poder reinante, anuncia que se ha descubierto una red político-mafiosa de defraudación de aduanas. En aquel momento se dice que quien la encabeza es el secretario privado de Roxana Valdetti, el circunspecto Juan Carlos Monzón, quien se encontraba de viaje junto a la vicepresidenta en Corea del Sur y quien se hizo esfumar, desapareció durante aproximadamente 5 meses hasta que terminó entregándose a las autoridades. ¿Por qué marca un antes y un después este momento? Porque el gobierno de Otto Pérez Molina empezó realmente a desplomarse y en buena medida la ciudadanía empezó a cobrar convicción y salió a las calles a partir de esta decisión o de esta investigación desarrollada bajo el liderazgo de Iván Velázquez en la Comisión Internacional contra la Impunidad, junto al liderazgo también de la fiscal general Telma Aldana en el Ministerio Público. Señoras y señores, ¿a ustedes les parece que este es un momento determinante en la historia del país? Es 2015. gran parteaguas de la historia reciente del país, no solo del 2015. No solo del 2015, sino también de la historia contemporánea. Yo quiero rememorar un poco cómo, por ejemplo, los periodistas vivimos esa jornada que en el chat de la revista, por ejemplo, eso es interesante. Empezamos desde la mañana, hay allanamientos raros, hay movimientos. Ya para las 7:30 dicen que va a haber capturas, que antes de las 10 de la mañana habían capturado al ex jefe de la SAT. ¿Y recuerdan ustedes cómo fue ese mensaje? En este momento van a capturar a Omar Franco. En algún momento creímos que se trata de un error. Todos los reporteros que estábamos siguiendo las noticias creímos que se trataba de un error. Capturan a Omar Franco, pero fueron apenas 15 minutos para confirmar que era así. La secuencia fue así. Primero Carlos Muñoz, a las 2 horas Omar Franco, y cuando convocan la conferencia del MP al mediodía, toda la prensa escuchando, y empieza el comisionado a dar sus declaraciones, y cuando pronuncia el nombre de Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidencia, fue un grito como ¿qué? O sea, era en ese momento que estábamos realizando lo que estaba sucediendo, la magnitud del caso que estaban mostrando. Todo lo demás es historia conocida por la audiencia, pero fue como un sismo entre el gremio de decir qué está sucediendo y a quiénes están tocando. ¿Qué representa ese? Yo creo que fue un parteaguas en la historia del país, la revolución, yo siempre lo dije, ¿no? Fue una revolución, tiene todas las características de una revolución.
la Revolución Francesa, pero la guillotina fue el Twitter y no fue realmente el corte de cabeza. Y a partir de ahí, más que historia es presente. Yo creo que no hemos sabido dimensionar los ciudadanos de este país lo que estamos viviendo. Ha sido más dimensionado por observadores externos que por vividores internos, porque los que vivimos dentro estás en la dinámica. Desde fuera creo que causó una sensación inédita. Y hay una cosa más importante. Creo que esto no se ha dado en la historia del mundo, no, de la humanidad. Es decir, esto, el que un presidente y una vicepresidenta en activo sean, a consecuencia de todo esto, ¿verdad?, detenidos y encarcelados en su mandato, que yo recuerde, salvo la intervención militar en Panamá, o aquello intergolpe, o como le queramos llamar, de Honduras, o cosas parecidas, no ha existido una justicia que formalmente encarcela con un apoyo ciudadano pacífico, donde la policía iba sin armas. Pedro, y la USAC, y los de derecha, y los de izquierda, y los de arriba, y los de abajo, se juntaban todos, padres e hijos, para hacer. Eso es motivo de tesis doctoral dentro de 5 o 10 años, o tesis sociológica. Claro, pero yo quiero tomar las palabras literales de Pedro, que dice, el medio fue la justicia. Y yo creo que por eso precisamente es que ocurrió de la manera en que ocurrió. Por primera vez vimos que la corrupción se convirtió en un tema que nos cohesionó a todos. Nosotros en esta mesa asistimos todos a la marcha esa multitudinaria del 27 de agosto. Y yo recuerdo el momento en que se le da la bienvenida a la columna de los indígenas del Atlántico. Y Daniel Pascual desde el megáfono grita, aquí está la Guatemala rural, unida a la Guatemala urbana. Todos en el mismo sentir, es la lucha contra la corrupción. Y quiero abordarlo desde el tema de la justicia. Por primera vez vemos que existe una fiscalía apoyada por una Comisión Internacional contra la Impunidad que articula casos de corrupción que desfilan ante nosotros armados, sobre evidencia científica. Me refiero a escuchas telefónicas que todos escuchamos con atención como una telenovela que transcurría delante de nosotros. Escuchamos ahí la voz de la vicepresidenta, escuchamos ahí la voz de los principales actores en el poder, y lo que veíamos desfilar delante del juez Miguel Ángel Gálvez eran acusados de aprovecharse del Estado para sus fines personales. Eso es el 16 de abril. Vamos al segundo momento, o a otro de los 5 momentos que marca realmente pues un gran cambio en nuestro país. Y este es un cambio trágico e infausto. El 11 de septiembre se derrumba una montaña completa, un cerro completo sobre Cambrai 2, y se produce en Guatemala una tragedia de la que ya había precedentes, pero en una zona tan cercana a la ciudad de Guatemala y con tantas condiciones espantosas como las que se producen en aquel momento. Francamente es difícil de equiparar con alguna otra ocasión o con alguna otra de las tragedias. Cientos de personas quedan soterradas debajo de este cerro, y empezamos a conocer de historias que nos conmueven a todos, de una gran cantidad de guatemaltecos de clase media que está buscando a sus familiares enterrados en un inicio con la esperanza de rescatarlos con vida, y luego pues con la determinación de encontrar su cuerpo para poder darles sepultura. Yo quisiera tomar la palabra inmediatamente, pero no para opinar, sino más bien para preguntarle a mis compañeros, es si la tragedia del Cambrai la vivimos desde una perspectiva diferente, precisamente por la crisis política que vivía el país, o porque los ciudadanos nos atrevíamos a demandar otro tipo de explicaciones. La crisis del Cambrai no solo fue la narración de una tragedia, sino fue también la demanda de explicaciones. Demanda de explicaciones tanto a los constructores, lotificadores, arquitectos, pero también al alcalde de ese municipio que permitió ese tipo de construcciones. Ahí denunciada otro tipo de corrupción. Y lanzo la pregunta, si habría vivido de la misma manera, de no ser porque veníamos en esa ola en donde la ciudadanía despertó y empezó a demandar cuentas de nuestros gobernantes. No creo que tiene que ver con la cercanía a la capital y al acceso a los medios y a la cobertura periodística. Es doblemente trágico plantearlo así, pero si hubiera ocurrido en una región muy remota de Huehuetenango, Escabrosa, donde la cobertura hubiera sido menor, quizás no hubiera tocado hilos tan sensibles para darnos cuenta de la vulnerabilidad de comunidades como el Cambrai.
Y de la tragedia sacamos algo bueno. Se ha estado discutiendo de ordenamiento territorial desde entonces y hemos sido Pero muy más... insuficiente, Paola. No hemos visto que la municipalidad asuma su responsabilidad o que alguien diga realmente... Porque asumir esa responsabilidad significa asumir un delito, significa asumir pagos y resarcimientos económicos millonarios y también la carga social de decir, esas 130 vidas están sobre ustedes. Ojo que hay una investigación en curso. Hay una investigación en curso, pero yo creo que sí, abonó un poco toda la manifestación y los movimientos sociales, pero que fue determinante fue la cercanía con la capital y que vivimos esa tragedia muy cerca, con gente cercana a quienes tienen voz en los medios. Yo, al margen de lo que ustedes han dicho, hay dos cosas que quiero agregar. Uno es la falsa solidaridad guatemalteca. ¿Falsa? Falsa, A ver. falsa, falsa y sé lo que digo, falsa. Es una solidaridad de momento de corta memoria. Quizás se entregaron 10 millones de botellas de agua, pero ¿qué pasa hoy con la gente 60 de Cambrai? toneladas de... Nada. ¿Sí? ¿Qué pasa hoy? 60 toneladas de... Sí, lo que tú quieras, 60 sí. u 80.000 o 200.000 o 10 millones de toneladas. La pregunta es, ¿qué pasa hoy en Cambrai? Nada. Olvidado. El gobierno dio unos plazos incumplidos. Se iba a construir en no sé dónde. La asociación de vecinos puso todas las pegas posibles. A 27 de diciembre estamos igual que antes. Y eso se llama hipocresía social. ¿De acuerdo? Y la próxima tragedia, además de lo que ustedes dijeron, que es cierto, todo lo que dijeron es cierto, lo que estamos aquí es que nos tapamos, nos echamos las manos a la cabeza. Ahora que estamos en momentos bíblicos, el tema de los sepulcros blanqueados. Nos echamos las manos a la cabeza, acudimos todos a dar lo que pudimos, ¿y de qué ha servido? De nada. El corto plazo sigue siendo la idea que predomina en la mente del país. Hoy día los de Cambrai siguen refugiados, todo el mundo está de vacaciones, cuando digo nadie me refiero a la generalidad, ¿verdad? Muy pocos se han preocupado, aunque hay gente que sigue allí. Y esto le echaron encima. Es verdad que se ha generado todo esto, pero es verdad que no se ha solucionado el problema. Vamos al tercer y cuarto momento que marcaron el año 2015. Yo voy a mencionar 3 fechas. Una fue el 27 de agosto, con esa manifestación que rebasó prácticamente a todas las organizaciones nacionales. Una manifestación de paro nacional que se produce sobre todo en la ciudad de Guatemala, pero en muchas otras ciudades del país también, en donde se reúnen gran cantidad de guatemaltecos para protestar y que desemboca en la renuncia del presidente Otto Pérez Molina el 3 de septiembre. Voy a unir la fecha del 27 de agosto con la gran manifestación en la Plaza de la Constitución, con el 3 de septiembre la renuncia de Otto Pérez Molina, y voy a unir también a las fechas del 6 de septiembre, el momento en que es derrotado Manuel Valdizón, quien representaba en aquellos tiempos pues la mejor esperanza del sistema corrupto de verse prolongado, ampliado y sobrevivir en el tiempo. Manuel Valdizón fue el gran perdedor del 6 de septiembre. Y el 25 de octubre se produce la victoria de la persona que es identificada como absolutamente ajeno a ese sistema político que es considerado causa y razón de muchos de los problemas de nuestro país. Y así llega Jimmy Morales a la presidencia, pues a ser electo como presidente, y recibirá el cargo de un presidente que nunca fue electo por los guatemaltecos de manera directa, Alejandro Maldonado Aguirre, pero que con una muy longeva vida pública nacional termina llegando a la primera magistratura del país. Comienzo con los manifestantes o los protestantes. Creo que le dieron una gran lección al poder de turno de decirle: somos capaces de manifestarle su rechazo y de orillarlo y obligarlo a que usted presente su dimisión, cosa que nunca se hubiera creído posible apenas en marzo de 2015. Pero le dieron una lección también al sector privado, que horas antes de que se abrieran esas grandes columnas estaba renuente a apoyar la manifestación, y a los propios comerciantes y empresarios que el día antes no habrían pensado apoyar un movimiento hasta que vieron que la manifestación era en serio y dijeron: esto no es en broma, y la gente se puede tornar en contra de nosotros si abrimos nuestros locales y no nos unimos a ese movimiento y manifestamos solidaridad con el pueblo de Guatemala. Pero principalmente le dieron una lección al propio pueblo de demostrarle que es capaz de crear un movimiento genuino, no manipulado, espontáneo y legítimo, que consiga cambios trascendentales en el país. A los jóvenes les dio una lección, pero positivísima, decirles: miren, ustedes son responsables y copartícipes de este triunfo.
y creo que les encendió un espíritu que desde hace décadas no había en la sociedad guatemalteca. Mira, yo no sé aquí si fue primero el huevo o la gallina. Es decir, hay que recordar que aquí se dieron manifestaciones que no sirvieron para nada. A ver si me explico. Sí sirvieron, ¿verdad? Pero sirvieron de forma latente, sembraron. Sí. Pero hubo un detonante y no sé qué es primero, no lo sé, que fue la justicia. Las manifestaciones sin justicia no hubieran servido para nada. Y posiblemente la justicia sin manifestaciones tampoco. Creo que aquí hubo un círculo virtuoso del huevo y la gallina que se optimizó afortunadamente. O de la gallina y el huevo. O de la gallina y el huevo, Claro. que ese valor que tú has dado yo lo suscribo, pero que es eso sin una acción judicial. Y no sabemos si la justicia actuó porque las manifestaciones lo respaldaron O viceversa. o viceversa. Yo creo Pero en cualquier caso, gracias a Dios. Desde estamos mi mejor. perspectiva yo lo tengo muy claro. Primero fue el 16 de abril y después ocurrió todo. Y para que ocurriera el 16 de abril hubo fiscales que hicieron su trabajo. Y para que se hicieran esos fiscales que hicieron su trabajo estuvo Iván Velázquez al frente de una Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala que orientó todo el conocimiento, todo el esfuerzo y toda la energía hacia casos de corrupción que permanecían en la impunidad. Eso es lo primero. Lo segundo, suscribo todo lo dicho tanto por Paola y por Pedro, pero quiero decir que la historia permitirá leerlo en el futuro con mucho más rigurosidad. Vamos a la pausa comercial. Vamos a regresar para conversar sobre 5 momentos trascendentes en el 2015 en este globo que nos acoge a cuántos miles de millones de Más de personas. 7.000. ¿7,000? Da miedo pensarlo, ¿verdad? Pues sí, somos 7 millardos de personas en el globo terráqueo. Ya venimos.